palabras, decir que Gustavo Rodio es docente, es psicoterapeuta, es especialista en constelaciones y que se ha dedicado mucho a trabajar la temática que vamos a ver hoy, que es el duelo. Así que muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos a este esfuerzo que está haciendo la Fundación Vivir Agradecidos para acompañar a la comunidad en estas temáticas que están tan presentes hoy en día. Gracias. Gracias, Fabiana, gracias a vos, gracias a Vivir Agradecidos, a Lizzy, a Virginia, a Carola, a todos los que de alguna manera también hicieron posible que este encuentro se dé. Muchas gracias. Bueno, fantástico. Entonces, si te parece, podemos empezar hablando un poco de qué es un duelo. ¿Te parece contar qué es un duelo? Perfecto. Al menos según mi mirada, para mí un duelo es el proceso que se inicia frente a una pérdida. Y por pérdida podemos hablar de muchas cosas. No solamente hablamos de una pérdida en el sentido de una muerte. Hay muchos tipos de pérdidas. Pérdidas del mundo interno, pérdida del mundo externo, pérdidas simbólicas, pérdidas abstractas, pérdidas concretas. Entonces, cuando hablamos de duelo, hablamos de eso, del inicio de un proceso de elaboración frente a una pérdida. Es un camino que el alma inicia y que tiene sus valles, sus ríos, sus montañas, a veces es más llano, a veces es más escarpado, pero también, digamos, un poco, al menos dentro de la teoría del duelo que yo voy construyendo, para mí un duelo es como la adquisición de una nueva identidad. Después de un duelo, uno sale con una nueva identidad o un aspecto nuevo en su identidad, para no decir que cambiamos de identidad, pero hay una identidad, un aspecto de la identidad que es nuevo en uno. Claro. ¿Y vos suscribís a la idea de que hay como determinadas etapas de un duelo, como las que durante una época se mencionaban tanto, las de Kubler-Ross, ¿no? Las 5 etapas? ¿Hay un derrotero previsible de un duelo? ¿O cada duelo es único? Yo creo que cada duelo es único y al mismo tiempo hay cosas que son universales. Me parece que como no, lo que Kubler-Ross investigó ya por los años 60, me parece que todavía sigue vigente. Lo importante es saber que ese camino no es lineal. Para mí no hay nada en la dimensión del alma humana que sea lineal, pero sí hay etapas y las etapas pueden ser digamos, espiralada, se puede ir, se puede volver, se puede empezar. Yo, digamos, cuando hablamos de duelo no coincido tanto en la idea de que la elaboración de un duelo es lineal, es decir, bueno, 1 año, 2 años, no sé, el shock es la primera vez y después de 6 meses no tiene que haber más shock, tiene que haber otras cosas. De esa manera no, digamos, pero sí aparecen las reacciones, pero digamos, no pienso en el duelo como algo que en el tiempo el impacto del duelo, digamos, va reduciendo, sino que eso puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Puedo sentir el mismo dolor a los 10 años de haber tenido una pérdida. Y eso no quiere decir que no elaboré el duelo. Muchas veces escucho cuando alguien tiene una reacción y dice, pero esta persona no elaboró el duelo. Para mí, pensar en elaborar un duelo tiene que ver con la capacidad de aceptación que tuve de esa pérdida y no tiene nada que ver con los sentimientos que puedo tener en relación a esa pérdida, porque puedo tener sentimientos muy profundos, digamos, frente a un aniversario, frente a algo que me lo evoca. No sé, hoy es el día de la liberación en Italia, el 25 de abril, ¿no? Entonces me evocó muchas cosas de mis ancestros y lo que significó esa lucha, la salida de la guerra. Entonces, para mí, digamos, tuve un impacto nuevamente emocional que no tiene que ver con que no elaboré el duelo, sino que algo se volvió a activar y tuvo una curva, duró 5 o 10 minutos, tuvo su expresión emocional y se cerró. Entonces, duelo no quiere decir que uno no pueda volver a tener vivencias emocionales después de un periodo del tiempo. Creo que el duelo nos confronta con la dimensión más humana de la existencia humana. Claro. Y en ese sentido, ¿qué sería un duelo no elaborado? Un duelo no aceptado. Yo creo que con los duelos no elaborados tienen que ver cuando algo no se puede aceptar o cuando ese proceso de elaboración
queda detenido. Ujú, Como un intento, cuando un duelo se detiene, es un intento de evitar lo inevitable, que lo que sucedió no haya sucedido en el contexto de nuestra mente o nuestra conciencia. Entonces, a eso me refiero cuando un duelo queda o detenido o queda congelado, ¿no? En la psicología se pueden hablar de duelos congelados o duelos traumáticos. Y bueno, a veces en este momento, en esta situación, si ujú, algunas personas tienen duelos congelados o duelos que quedaron ahí detenidos, ahora ujú, estamos en una situación muy particular, porque ahora ujú, todos estamos atravesando un trauma colectivo, desde ujú, muchos lugares, desde muertes colectivas, desde la restricción de ciertas posibilidades. Entonces, tener una muerte de alguien querido en este momento puede evocar quizás otras situaciones de duelo que quizás estuvieron congeladas o quedaron fragmentadas en el rompecabezas de uno. Eso en claro, un nivel personal. En el nivel ujú, colectivo, digamos, creo que el otro día hablábamos, cuando hablábamos sobre esta charla, que ujú, en España o que en Italia hayan muerto en este periodo de mes y medio, 2 meses, 23.000, 24.000 personas, eh, aunque si tomamos la dimensión del número de lo que eso significa, digamos que aunque no me esté pasando a mí directamente, ya sabemos que en la dimensión humana lo que le pasa a otro ser humano me pasa a mí, porque ujú, todos formamos parte de la familia humana. ujú, Entonces, en el trauma colectivo, todos estamos teniendo esa pérdida y lo que significa eso. Entonces, a veces podemos tener activaciones que son muy sutiles ujú, frente a esa sensación de pérdida y a claro, veces no tan sutiles, a veces son muy contundentes. claro, claro. ¿Qué relación, más que qué relación, la pregunta sería, bueno, sí, un poco el vínculo del duelo y la tristeza, ¿no? Porque el duelo parecería abarcar más que una emoción, pero la tristeza ciertamente es una muy central. Creo que esto que decís es fundamental porque para mí la tristeza es una emoción que está muy ligada al sentimiento de haber perdido algo. Ujú, Me ujú, parece que cuando la tristeza es casi una de esas emociones que cuando alguien está triste, siempre detrás de eso me pregunto, ¿qué habrá perdido esa persona? ¿De ujú, qué se habrá desapegado? Eh, ¿qué- de de qué se habrá desvinculado? Entonces la tristeza es como para mí el sentimiento primordial ligado al duelo. Eh, Después, cada persona, como sabemos, va a manifestar esa tristeza de diferentes maneras. Hay más ujú, personas que pueden manifestar la tristeza a través de reacciones de miedo, otros ujú. manifiestan las tristezas a través de reacciones de enojo, pero, pero para mí el duelo y tristeza es como si fueran como hermanas. Claro, claro. Em, la tristeza a veces genera como un poco de rechazo, de miedo, porque se la asocia, parece que erróneamente, con la depresión. Me gustaría preguntarte cómo podrías señalar vos la diferencia entre la tristeza y la depresión. Bueno, yo creo que si lo pensamos desde el punto de vista clínico, la depresión es un cuadro clínico, digamos. Comúnmente llamamos depresión a lo que no es una depresión, porque una depresión es un cuadro clínico con determinadas características, con Mm, determinadas cuestiones, parámetros que se deben cumplir y formas de poder ser como abordada. ujú, Eh, y que afecta distintas áreas, digamos, no es solamente el área emocional. La depresión toca otras áreas. La depresión es esencial, tiene otros factores. claro. Me parece que la tristeza es una respuesta emocional con componentes somáticos, que por eso se la Ujú, confunde quizás con la depresión. Quizás la tristeza está más ligada a la angustia, ¿no? Porque la ujú, tristeza se siente en el cuerpo. Eh, es como claro, cuando uno ve a alguien y dice, mira esta persona, qué cuerpo triste tiene. Es como si la tristeza trasvasa como la emocionalidad y se puede ver en el cuerpo. claro, La depresión no necesariamente, hay depresiones ansiosas donde uno podría decir, esta persona no está deprimida y quizás tiene una depresión de características ansiosas donde no hay ninguno de esos rasgos. Entonces, claro. depresión es una categoría clínica, Sí, tristeza es un rasgo emocional. claro, entiendo.
Lo mencionaba también porque a veces cuando las personas le parecieran tenerle como un poco de miedo a contactar con la tristeza, es Ujú, como si la fantasía fuera que la tristeza me va a tomar y me voy a deprimir, ¿no? Como si no exacto. voy a poder salir. ¿Qué sensación tenés vos que trabajás tan cercanamente con el duelo? ¿Qué pasa si me entrego a sentir mi tristeza? ¿Hay riesgo en eso? Bueno, definitivamente, desde mi mirada, no hay ningún riesgo en sentir las dimensiones emocionales que existen en el ser humano. Ujú, Para eso las tenemos, son formas de metabolizar, son formas ujú, de expresar. Entonces, digamos, no creo que en la creación del ser humano haya algo riesgoso en conectarse con eso. Hay ujú, como un mito, ¿no? No te pongas triste, porque si te pones triste no vas a salir. Eh, Desde mi mirada, lo que hay que hacer es aumentar el contenedor. Es como cuanto más aumentamos nuestro contenedor, le vamos a hacer lugar a nuestro mundo emocional. Y la tristeza tiene que tener su lugar, porque la ujú, tristeza es como, no sé, es como el momento del invierno del alma. En el invierno no hay brotes, no hay flores, no hay frutos, hay un recogimiento muy profundo. Entonces muchas veces, digamos, las personas en duelo tienen ese nivel de tristeza, por eso a veces a otros les cuesta mucho acompañar el duelo, porque tienen como si algo se contagiara, como si algo quedara, como vos dijiste, si algo te tomara, pero acompañar la tristeza de un ser humano en un duelo es como acompañar el invierno, con la esperanza de que la primavera llega. Pero ujú, muchas veces me pasó acompañar a alguien, quizás durante un año entero, llorar, 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 y estar ahí en presencia casi sin palabras, en presencia, diciendo, acá estoy, esto también va a pasar y acá estamos. Entonces, pero es cierto que hacer contacto con la tristeza para los que estamos acompañando, para la familia, lo que genera muchas veces en el otro es sentimientos de impotencia, ujú. porque porque cuando alguien siente a alguien triste, lo primero que le propone son acciones. Y quien Sí. está triste no quiere acciones, Mm, necesita presencia, no acciones. Entonces, por eso a veces es tan difícil acompañar ese tiempo, porque en general cuando pensamos en acompañar, pensamos en distraer, crear acciones, que la ujú, persona se entretenga, que pueden ser recursos válidos, pero hay que saber, hay que tener como un contacto muy, muy sutil con el alma de quien está en duelo, porque ujú. muchas veces proponemos cosas, pero no hay espacio para eso. Es un tiempo de restauración y cuando uno se está restaurando, no hay espacio para accionar otras cosas. Es como en un Ujú, postquirúrgico. En un ujú, postquirúrgico necesitas hacer reposo, algo para que tu cuerpo se restablezca. El duelo es como algo parecido a nivel del alma, a nivel del mundo emocional. Depende el vínculo, el apego que tengas con lo que perdiste, ya sea una idea, una ilusión, una persona, tu ser amado, necesitas como rearmar ese rompecabezas. Entonces no tenés resto ni emocional, ni afectivo, ni cognitivo para acciones. ujú. Claro, claro, o para salir forzosamente de esa emoción, claro, Exacto, es como acompañar exacto, hasta que el brote se asoma. Bueno, claro, cuando el brote se asoma, vas acompañando hacia donde el brote va yendo, ¿no? Es como ser claro, ese sol que le va dando a esa semilla la posibilidad a que brote. Por eso acompañar un duelo de alguna manera es como ser, no sé, un foco de esperanza. Y quizás ujú, no hay resto para muchas palabras, pero eso se claro, irradia, eso está en, no sé, el alma humana se expresa a través de muchas formas, no solo de la palabra. También se claro, expresa claro, en el silencio. claro, claro. Lo cual no significa que durante un duelo conviva esa tristeza con otras emociones, con alegría, Absoluta- ¿no? Con todo lo demás. Absolutamente, absolutamente. Tiene que ver como en lo que llamamos, a veces hay que ayudar a como hacer ese como reajuste cognitivo, porque a veces tenemos creencias, que si estoy triste Ujú, no puedo estar alegre, que si estoy triste no puedo. Y las emociones pueden coexistir. Eh, digamos, creo que un ser humano es mucho más grande e íntegro cuando pueden coexistir sus contradicciones. Y también en el mundo ujú, emocional. Eh,
Puedo estar triste y también estar feliz. Puedo estar feliz, puedo estar triste y puedo también estar enojado. No, Ujú. creo que si le damos hacia cada una de esas emociones, damos su lugar, se van a poder expresar. Claro. ¿Tiene un fin el duelo en tu mirada? ¿Se termina algún día? Para mí el proceso de elaboración tiene un fin y para mí el umbral del fin tiene que ver con como cuando algo adentro es, cuando uno adentro de uno dice, sí, asiento a lo que fue, como fue. Es como la aceptación más profunda, eh, Ujú, que no tiene nada que ver con tener o no tener respuestas emocionales ujú, posterior a eso, pero es claro. como decir, sí, no sé, es como cuando una vez que yo ya perdí a mi padre y a mi madre, los dos ya se fueron de este mundo y nadie nunca más me va a llamar hijo. Eso pues hablo de una nueva identidad. Mi identidad como hijo no existe más. Ujú, Entonces esa identidad ya cumplió su ciclo. Entonces hay otras identidades. ujú, Y pues cuando digo sí, ya no voy a ser más hijo. No soy más hijo en esta ujú, dimensión. Entonces cuando algo así ahí se construye como una identidad nueva, con un asentimiento profundo, para mí eso es como el fin del duelo. que no es el fin del dolor necesariamente, que puede aparecer. Absolutamente no. Claro, No, para claro. mí el fin del duelo tiene que ver con dejar de querer que eso Ujú, no haya pasado. claro, claro, claro. Parecido al concepto del perdón en un punto, ¿no? Está muy ligado, Mm, porque sí, para poder entrar en el perdón hay que entrar en la dimensión profunda de la aceptación. claro, claro. No querer que algo sea distinto, Mm, sino expandir algo en la conciencia, en el corazón, en el alma, para decir, así fue. Y ahí ujú, uno puede hacerle lugar a la reconciliación. claro, claro. ¿Te parece, Gustavo, que hablemos un poco de los duelos que estamos viviendo todos hoy en día, atravesados por esta situación del coronavirus, de la crisis, de la cuarentena? Sé que Ujú. estás muy cerca, que estás acompañando a gente con duelos cercanos a, digamos, concretamente vinculados a muertes, pero también hay otros tipos de duelos. Un poco lo mencionaste cuando dijiste como el duelo de la autonomía, ¿no? Esto de no poder hacer lo que quiero. Por ahí podés contar un poco de esto. Sí, yo creo que, digamos, al menos como cuando pensamos en duelos, también hay que pensar como en varios niveles. Eh, yo creo que digamos, por un lado hubo una respuesta frente a esta situación del COVID y todo lo que significa, hubo una respuesta en Ujú, relación a por qué nos quedamos en casa. Digamos, mm, nos quedamos en casa para cuidarnos y cuidar, pero también porque hay algo que es que tenemos respeto por la vida, no queremos morir. Eh, pero para eso, también, digamos, como respuesta, hablo como a nivel general. Por supuesto que sí, después hay millones de respuestas particulares. Digamos, ujú, lo particular no anula lo general, ni lo general anula lo particular. claro, Coexisten. Dentro de lo claro, general hay particularidades. Eh, ujú, entonces, el hecho de, por ejemplo, mantenernos en casa, muchos no poder trabajar, o no poder como desplegar sus capacidades, sean cuales fueran, eso es un duelo, porque es ujú, un duelo a no poder expresar lo que tenés, es un duelo porque no estás pudiendo conseguir tu sustento diario para, para tu vida cotidiana, para sostenerte o sostener tu familia, el no poder ir a dar un paseo, el duelo por la corporalidad, el no, digamos, hay millones de personas que viven solas. ujú, Que durante 40 o no sé cuántos días llevamos, 30 y tantos días, que ese cuerpo no haya sido tocado, mirado, sentido por otro cuerpo, ya sea compañeros de trabajo, amigos, lo que fuera. Entonces hay un duelo por la sensorialidad, por la corporalidad, por la afectividad, por ujú, el encuentro. Entonces, esos son como muchos niveles de duelo. Y a medida que va pasando el tiempo, eso va ujú, teniendo impacto, ujú, porque al menos lo que yo voy viendo y observando, al menos en la clínica, en mi trabajo, que hubo un primer momento como más reactivo, que es como cada uno responde, pero ahora empiezan a ver como todos empiezan como si, no sé, el propio GPS interno empieza a buscar cómo adaptarse a esta situación, porque ya no es una carrera corta de larga distancia y de alta velocidad. Ahora se está tornando en una maratón
larga, que no sabemos de cuántos kilómetros, entonces todos nuestros sistemas corporales, emocionales, están buscando cómo autorregularse, porque para poder llegar a una maratón tenés que aprender a autorregular energía, fuerza, respiración, y ya estamos todos en una maratón. En esta maratón, en el mientras tanto que vamos perdiendo muchas cosas, también hay mucha gente que deja este mundo, que muere. Entonces hay características de esos duelos que son complejas, porque no Claro. poder ver a la persona, no poder despedirte, no poder tener la posibilidad de un funeral, de que estén tus seres queridos. eh, los funerales tienen un sentido tan profundo porque es la manera de armar como el sentido de la pertenencia, las conexiones con esa persona, quién fue, qué significó. Muchas veces, no sé, eh, en muchas familias, al menos en mi familia, que vengo de una familia italiana, eh, digamos, los funerales era una manera también de cada vez conocer más cosas de las personas. Mi padre falleció cuando yo era muy joven, tenía 12 años, pero mi madre, que yo era un adulto, digamos, había muchas cosas del mundo de mi madre, de sus amigas, de sus relaciones, que yo no estaba en esa cotidianeidad. Sin embargo, en su funeral es como si yo, eh, no sé, es como si hubiese recuperado o conocido aspectos de ella a través de sus amigas, cosas que yo desconocía. Entonces, a veces un funeral te agranda la experiencia de alguien. Entonces, que ahora no tengamos la posibilidad de un funeral, digamos, la cultura de la posmodernidad hace también que los funerales cada vez sean menores, más cortos, y todo está entendido en esa dimensión del tiempo vertiginoso, pero también eso nos quita posibilidades. Entonces, las personas que pierden seres queridos en este contexto también tienen como ciertas características que hay que poder ayudar, porque al menos desde mi mirada, lo que no se puede hacer en la realidad concreta, física, hay que hacerlo en la realidad simbólica. Claro, Eh, claro. entonces hay que crear simbolismos, rituales, para aunque Mm, yo no pueda estar, que pueda estar de alguna manera. Si, no sé, si un amigo pierde un ser querido y no puedo estar ahí para abrazarlo, tengo que crear simbolismos para estar, crear red. Entonces, por eso digo, como estar aislados no significa estar desconectados. Es cuanto ujú, más conectados tenemos que estar. Y en un duelo también pasa que una persona en duelo a veces no tiene resto para conectarse con muchas cosas, pero eso no impide que yo siga estando, yo puedo estar presente sin esperar que el otro me responda. El acto claro, de la presencia pura no espera una respuesta, está ujú, ahí. ujú, Eh, entonces, en este contexto hay muchas situaciones muy complejas, ujú, desde carencias concretas de necesidades básicas de no tener quizás para el alimento, a que, digamos, que son duelos que generan mucha impotencia por situaciones que quizás no terminás de comprender, sí, por qué tenés que estar tan restringido y a la mm, vez respetas eso y a la vez eso te pone en una situación como de un ataque inescapable porque no puedes hacer nada. Situaciones que pasan adentro de los hogares, ya estamos viendo la dificultad que van teniendo las familias que, con niños, lo difícil que es, el contexto cotidiano, las horas de estar como recluidos, y ya sabemos que no estamos ni presos, ni estamos privados de libertad, pero estamos confinados a contextos un poco estrechos, y eso también genera un proceso de adaptación. Como todos los duelos requieren un tiempo de asimilación, mm, acomodación, adaptación. Y ahora estamos todos viendo cómo nos autorregulamos en nuevas adaptaciones. Estamos mm, viendo, bueno, ¿cuándo termina? ¿No? Muchas veces escucho tantas frases de las personas en duelo, me quisiera dormir y despertarme cuando todo esto ya pasó. Es claro, como la idea de que algo termine, como si ese proceso no tenga mm, que ser tan consciente, porque en mm, la conciencia duele, pero ya claro, sabemos que de ese dolor nacen frutos, pero a veces es muy, muy intolerable ese dolor. claro, claro, Eh, y hay que crear contextos para ayudar a eso, para aliviar ese dolor. claro, claro. Seguramente ya estén apareciendo nuevos ritos, a lo mejor todavía no están circulando tanto, pero
y cuando no están creándose hay que ayudar a crearlos, ¿no? Pero quería absoluto. preguntar, sí, no, decime. No, no, sí, dijiste, afirmaba lo que decías. Ok, no, quería preguntarte también por los duelos temporarios que estamos viviendo. Por ejemplo, la de los abuelas que no están pudiendo conectarse con sus nietos y los nietos con sus abuelas, y hay a veces por padres separados, también padres con hijos, ¿no? Esos también son duelos a pesar de ser temporarios, ¿no? ¿Cómo sentís que se atraviesan duelos así? Es un poco, digamos, está dentro de la misma línea de lo que te venía diciendo. Tienen que ver como hay duelos como justamente duelos por las posibilidades, Ujú, digamos. En este caso, lo que vos nombrás son duelos por las posibilidades de las conexiones, de que la afectividad circule, digamos, lo que significa para los abuelos la presencia de sus nietos o a veces de sus hijos, que también, que quizás llegan y dejan las cosas del supermercado en la puerta y por temor a ver si no sé, no quiero generar ninguna situación de ser yo portador de algo. Entonces, todo eso, digamos, genera mucha desestabilización. Eh, ujú, entonces, yo creo, y esa desestabilización genera mucha incertidumbre. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claro. va a ser esto? Eh, Ujú, entonces, digamos, creo que el desafío es ver, ¿nos podemos autoestabilizar, nos podemos encontrar una autorregulación sin ujú, tener dimensión de hasta cuándo? ujú, Eh, entonces es como, y ahí creo que hay que ayudarnos y volver, no sé, a la sabiduría de los programas de 12 pasos, de todos los grupos de autoayuda. Bueno, solo por hoy. claro. eh, Hoy estamos acá y hoy estamos creando, así, no sé, como vivir agradecidos. Día a día hay una posibilidad, una charla, una manera de estar presente, de crear conciencia, de estar juntos, de acompañarnos, solo por hoy. Eh, Claro. Digamos, yo recuerdo a mi abuela que pasó las guerras, entonces me decía, yo miraba el cielo y decía, ¿cuándo van a dejar de pasar aviones? No había televisión, internet, nada. Eh, ¿Cómo se iban a enterar que terminaba la guerra? Cuando dejaban de pasar los aviones por el cielo y años, ¿no? Y acá estamos todos nosotros, muchos descendientes de ellos, y pasó y estamos y seguimos creando conciencia para que, no sé, para que la dimensión humana cada vez sea, no sé, más sagradamente humana. Claro, claro. ¿Cuál te parece que es el rol o la importancia de emociones que hoy parecen por ahí poco apropiadas y sin embargo son tan necesarias, son como alimento para el alma, como la alegría, el entusiasmo? ¿Te parece que hay lugar para cultivar momentos de alegría aún en estas circunstancias? Un poco, digamos, tomando las enseñanzas de Brother David, que es como el mentor de vivir agradecido, yo Ujú, creo que antes de la alegría y antes del entusiasmo, yo me pondría como el suelo básico de todo el agradecimiento. ujú, El vivir agradecidos, como de ujú, qué estoy agradecido hoy. Y como decía Brother David, no es porque porque soy feliz que puedo agradecer, sino que en la medida que voy agradeciendo, me voy tornando cada vez más feliz. Entonces, ujú, si cada uno puede mirar por qué está agradecido, creo que ujú, eso es como el terreno básico donde empezar a sembrar la alegría, el entusiasmo, también el dolor por lo que no puede ser, pero también, no ujú, sé, la alegría de encontrarnos en un grupo, aunque sea por Zoom, y para ujú, comer juntos, cosas que, no sé, que si hace 3 meses nos proponíamos eso, parecía una locura, y hoy se transformó en una posibilidad. Eh, claro, Nuestros ancestros no tenían esas posibilidades. Me acuerdo mi abuela decía, yo tenía a mi hermana a 10 kilómetros y no podía ir a verla, porque no podíamos caminar 10 kilómetros como antes, porque corríamos riesgo de que cayera una bomba. Nosotros tenemos muchas posibilidades, estamos ujú, en nuestras casas o donde sea, los que tenemos la posibilidad de tener un hogar, una casa donde estar, y tenemos muchas cosas que hacen nuestra vida, no sé, digna de ser agradecida. Y de ahí darle lugar, digamos, que estemos tristes o preocupados o comprometidos con, no sé, con la situación que estamos viviendo, que realmente es muy, no sé, profunda, es un desafío muy grande para todos. También hay lugar para la alegría, claro, como no. ujú. Eh,
Claro, me La pregunta, esperanza, ¿no? La esperanza, esperanza. claro, la esperanza o incluso la posibilidad de celebrar lo celebrable. Por ejemplo, bueno, este encuentro, como decíamos, pero si uno, por ejemplo, siente ganas de ponerse música y bailar, como muchos estamos haciéndolo en este momento, recurriendo a cocinar un pan, bailar sola, bailar con una amiga por Zoom, me pregunto si esto nos genera como culpa, ¿no? Tener un momento de distensión y de alegría compartida, de celebrar la vida aún en estas circunstancias. Mira, yo creo que ahora que si vos traes la palabra culpa, no, si la culpa es lo que te inhibe Ujú, desplegar, no sé, la magnificencia de tu ser, quiere ujú, decir que no estás en relación con los hechos, estás en relación con vos misma. La mm, culpa, al menos para mi visión, la culpa no te pone en relación con otros, te pone en relación con tus propias ideas, con tus propios límites. mm, Eh, entonces, si hay culpa, no te estás relacionando con los otros, mm, sino hay o responsabilidad, o hay compromiso, o hay sí, reparación, ujú, hay millones de otras posibilidades. Pero si vos, como decía Mandela, digamos, Mandela tenía como un texto muy lindo, ¿no? Que ser luminosos no puede darnos culpa. mm, Desplegar nuestras posibilidades nos puede darnos culpa. Eso es la esencia de nuestro ser. mm, Entonces, es como, aún en los momentos más difíciles, no sé, celebrar, cantar, agradecer, son situaciones muy, muy, no sé, de autosostén. Digamos, si ujú, yo por culpa no hago algo, me tengo que claro. preguntar si en verdad estoy en relación con lo que digo que estoy en relación o estoy solo en relación con mis propios autorreproches, que son más cuestiones puramente mías. Claro, por lo menos la culpa disfuncional, que también hay culpa funcional, ¿no? Cuando hay algo concreto, pero entiendo lo que decís, cuando es una culpa Sí, generalizada. pero Mm, quizás esa culpa funcional tiene que tornarse en otra cosa, porque ese sentimiento de culpa en todo caso será, no sé, hice algo que produjo un daño en claro. algo, en Ujú, alguien, en la naturaleza, en algún reino de la naturaleza, ujú, animal, mineral, no sé, vegetal, humano. sí, Entonces, la culpa puede ser como, no sé, como un sensor de la conciencia que claro, puede decir, acá hice algo que afectó a alguien, entonces tengo que salir de eso y ir hacia la reparación. claro. Eh, Ujú, ¿No? Hay una ética, ¿no? Que se llama, exacto. que es la ética del cuidado, que Ujú, es reconocer el daño, ujú, repararlo y crear las condiciones para que eso no suceda en el futuro. Pero que no claro. tiene nada que ver con quedarnos en la culpa. La culpa no repara. No, por supuesto, no. No, yo decía en el sentido de darle la dignidad a esta emoción, como todas emociones tienen un sentido, una inteligencia propia, pero entiendo que en Exacto. el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Una culpa más general porque yo lo esté pasando bien un rato en medio de un momento de hecatombe. Y ahí me viene la frase de Campbell, de Joseph Campbell, que decía, debes participar gozosamente de los dolores del mundo, ¿no? Mm. Porque el mundo va a tener dolores siempre. Este es un momento de particular dificultad, pero nunca vamos a estar exentos. Em, en relación Perdona, a... Fabi, Sí, creo que en relación a eso, creo que lo importante es que, como te escucho y pienso en esto, como que, que el festejo no sea para disociarme del dolor, claro, ¿no? claro, Esto claro. que decís de Campbell, eh, digamos, hay dolor y también puede haber festejo. Digamos, Ujú, que la celebración o la alegría no sea como un desconectarme, un decir, no me, como claro, transformarme en un indiferente, a eso me refiero. Digamos, que tengas un claro, momento de claro, felicidad no te hace un indiferente al dolor. claro, Te da claro. fuerza quizás para afrontar el dolor. Claro, y además es una expresión del alma, como decías, ¿no? El hecho de que uno siga acá, hoy amanecí, y por más que estoy encerrado y por más que estén pasando cosas duras, amanecí, ¿no? Y entonces hay una alegría inherente a eso, hay una taza de café, hay un sol que sale. Entonces, darle expresión a esa energía del alma, así como al asombro y así como, digo, las emociones cercanas al corazón, ¿no? Darles un lugar. Me parece que no, solamente me interesaba marcar que el duelo no impide que el estado de duelo como un poco general que estamos viviendo no impide que aparezcan también estas otras expresiones. Absolutamente. Eh, se habla mucho hoy también de microduelos. Por ahí podríamos hablar algo de esto. De alguna manera los venís nombrando, ¿no? Los duelos que estamos viviendo hoy colectivamente y socialmente. Pero también hay
hay duelos anticipatorios. A lo mejor también podríamos hablar de esto, ¿no? Esta sensación de cuál es el mundo que nos va a esperar del otro lado de esto. Mm. Quizás también estemos elaborando algo de esto. Bueno, sí, ese es como el gran misterio. Creo que, no sé, por un lado me siento, no sé, por un lado me siento como tan tocado por estar viviendo esta situación colectiva y por otro lado, como, no sé, como una oportunidad de Mm, ser parte de una generación que al menos atraviesa conscientemente este momento de la vida. O sea, yo no ujú, pasé por las guerras que pasaron mis padres o mis abuelos, estoy pasando mm, por este momento así como global. sí, Entonces, lo que, por un lado, siento que como como hay algo que, que nos confronta, ¿no? Y en ese estar confrontados, para mí lo primero es como detenernos. Para mí mm, hay un momento donde tenemos que detenernos. Em, y en el detenernos aparece la incertidumbre. ¿Cuál va a ser el mundo que nos encontremos? Eh, Creo que yo no lo sé. Sé cuál es el mundo, cuál va a ser mi aporte para el mundo, que si sigo vivo sé lo que voy a seguir aportando a este mundo, que no es muy distinto de lo que vine aportando hasta ahora. Eh, Quizás algo a partir de esto se fue ampliando, algo fue creciendo. De hecho, estar acá con ustedes es como algo que creció en mi vida. Entonces, esta claro, situación, digamos, por un lado trajo, qué sé yo, estar más restringido en algunas cosas y por otro lado más ampliado en otras. mm, Eh, entonces, em, sí, como la ilusión de cuál va a ser el mundo, eh, claramente no lo sabemos, pero el futuro va a llegar, porque el futuro siempre llega. mm, Eh, y el futuro es la posibilidad de restablecer algo. Entonces, sí, hoy estamos creando ese futuro. Creo que lo más importante es no esperar que eso llegue, sino saber que lo estamos construyendo. claro, Y, y no sé, los microduelos pueden ser desde, no sé, que tu hijo de 5 años no tenga su cumpleaños con sus amiguitos. ujú, O ujú. que, Las o que graduaciones, ¿no? Sí, las La- graduaciones, eh, o que nació un sobrino y no podemos ir a verlo y tenerlos ujú, en brazos, o nació un nieto y, y solamente lo veo por una cámara, ¿no? Entonces, pero todo lo que sucede, digamos, claramente debe tener un sentido. Hay un plan que yo no lo puedo abarcar en mi conciencia humana, pero, no sé, pienso que todos los seres que nacen en este contexto, no sé, donde la afectividad va a estar solamente limitada a su padre o a su madre, tendrá un sentido que quizás lo comprenderemos dentro de 30 años, no sé si yo estaré, pero no sé, nada es sin un sentido, todo tiene un mapa, aunque yo no lo conozca. mm. Me pregunto también si esto que estamos viviendo, que apareció de una manera bastante repentina, no, no sé cuánto tardó fue como, por lo menos mi vivencia fue que fue un anuncio tras otro y de golpe estábamos todos encerrados, si no tendrá también como características de estos duelos abruptos, ¿no? A diferencia de un duelo donde una persona se enferma y está mucho tiempo, se parece más a un duelo de un accidente, ¿no? Donde no hubo ni tiempo de procesar, como que estamos procesando. Absolutamente. ¿Tenés esa misma sensación? Y yo creo que vos antes nombraste el tema de los duelos anticipatorios. Cuando uno, por Ujú, ejemplo, acompaña un proceso de una enfermedad de alguien, uno va ujú, teniendo duelos anticipatorios, porque ya dijimos, el duelo no es solo por la muerte. Pero si yo acompaño a alguien que está enfermo, no sé, esa persona llegó un momento que no se levantó más de la cama, entonces mm, la persona tiene un duelo porque ya no tiene posibilidad de levantarse, y yo tengo un duelo porque ya con esa persona hay cosas que ya no puedo hacer. Entonces esos son duelos anticipatorios. claro, Esto que estamos viviendo tiene las características, yo le llamaría de lo que la conjunción entre duelo y trauma. claro, Eh, claro, duelo Porque, traumático. exacto, por lo repentino, digamos, Ujú, en verdad estamos frente a una situación traumática, que es traumático, sí. repentina, intensa y encima, digamos, llamaría un duelo traumático y colectivo, porque es Ujú, individual y colectivo. Entonces es un duelo que es intenso, ujú, digamos, es repentinamente abrupto,
con consecuencias muy importantes y que tocan núcleos fundamentales, que es la instancia de la supervivencia. Claro, Entonces, claro. tiene características de trauma. Ujú, Entonces, en esa característica, cuando una pérdida, digamos, en este caso que es la pérdida de la autonomía, el temor a enfermarnos, el temor a morir, el temor a contagiar a otros, ujú, sucede de esa manera tan repentina, eso genera respuestas muy, digamos, desde las más básicas, que son nuestro mm, instinto básico, ¿qué va a hacer? Va a atacar o va a huir frente a estas cosas, que es una amenaza. Pero en este caso, sí, digamos, vamos a tener los intentos, pero después no vamos a poder hacer mucho con eso. Entonces, digamos, o nos congelamos, que es como si no saber qué hacer, o vamos a encontrar ujú, respuestas adaptativas. Entonces, en este contexto, justamente como hay una vivencia como de características traumáticas por la intensidad, por lo repentino, por las consecuencias, es importante, como ujú, decía antes, ampliar algo de nuestro propio contenedor, ¿no? El ujú, contenedor que, ¿dónde pongo lo que siento? Tengo que hacer crecer algo en mi conciencia, en mi fisiología, en mis, no sé, en mi marco de creencias, salir de la idea de amenaza. Nos tenemos que ayudar a salir de la idea de amenaza, porque mm, eso, digamos, amplifica las huellas del trauma individual y colectivo. Tenemos claro, que construir más red de sostén y lo que diríamos como hay como una, no sé, como una teología que se llama la teología de la ternura. Es ujú, como sostén y claro, ternura, vamos, para que la dimensión de trauma se alivie, digamos. No es lo mismo un trauma vivido a solas que vivido en red. claro. Eh, digamos, esto que se dice, no, mal de mucho, consuelo de pocos, no es tan así. Ujú, Digamos, si hay un mal de muchos, pero hay red de muchos más, eso ujú, se procesa de una manera distinta. claro, claro. Y esto de generar contención y un contenedor mayor también tiene que ver con los ritos que ya mencionaste. Me preguntaba si te parece que el hecho de que cada uno vaya creándose ritos que sean orgánicos para sí mismo, ¿no? Ritos cotidianos, compartidos o no, que le den un poco de raíz al momento y que conecten con una dimensión un poco más amplia, más espiritual, también puede ser una buena práctica, ¿no? Para estos momentos. Absolutamente, digamos, puede haber como muchas posibilidades. Si pensamos en términos, no sé, en este tiempo ya tuve 4 personas cercanas que han perdido familiares muy directos, Ujú, algunos estando acá y otros estando en el exterior, que no han podido formar parte ni de los rituales directos, me refiero a padre, madre, hijos o esposa, ujú, eh, muy directos. Entonces, eh, en estas personas, un poco lo que fuimos trabajando y ayudando dentro de la posibilidad que aún en la distancia puedan ujú, hacer su rito de despedida. claro. Eh, y un rito de despedida, en este caso en relación a una muerte, para mí tiene que tener como hacer 3 cosas básicas. Lo primero es el reconocimiento de todo lo que uno recibió de ese ser humano. Es como Ujú, si donde sea que estés, le decís a ese ser humano, papá, mamá, hermano, no sé quién fuera, Juan, María, gracias por todo lo que recibí y lo enumerás. ujú, Sí, lo, lo segundo es alentar a esa persona en su camino hacia donde sigue, donde ujú, sea que vaya su espíritu, alentarlo, que si le tocó partir en estas condiciones, que no se retenga, que siga, que su espíritu sabe más por qué es en este momento y de esta forma. Y, ujú, y para mí, por tercero, es que de todo eso va a ser abono para mi propia vida, para que mi vida sea cada vez más fértil. Entonces, estos son como ritos que donde sea que esté, si tengo que despedir a alguien, después poder hacer algo así. Después cada uno le sumará lo que esté dentro de sus creencias, sus cosmovisiones, sus religiones, sus propios rituales, ya será o leer un texto sagrado, o encender sus velas, o ofrendar flores, pero ujú, estos son parte de las situaciones. Después, ¿qué pasa con los niños ujú, en la distancia, ¿no? Entonces,
para mí, en lo que yo, en la formación, a todas las personas que formo en duelo, los niños tienen que formar parte de esos rituales. A los Claro. niños hay que decirles que alguien se murió, hay que usar la palabra muerte como primera instancia. Después puedo cambiar la palabra, después le puedo agregar otras cosas, puedo decir lo que esté en mi cosmovisión, pero la palabra muerte es importante, porque para Ujú, nosotros humanos, muerte significa que nuestra dimensión humana terminó y que ujú, ninguna de las necesidades básicas humanas las tenemos más. Eh, ujú, Porque si a los niños no les decimos esto, después muchos niños, me pasó muchas veces, dicen, bueno, pero ahora va a tener hambre, ¿quién le va a dar de comer? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejan? Y cuando llueve, ¿qué va a pasar? Se va a mojar. Entonces, digamos, también ayudar a los niños en esto. Hay muchas cosas para hacer en relación en los niños y los duelos, ¿no? ujú. Esto como en el término como más grande de lo que estábamos hablando. Claro, claro. Pero también incluso en quienes no están en esto todavía, no han tenido que lidiar con una muerte en forma directa, en relación a los otros duelos que hablábamos, los duelos de la distancia, también se pueden generar ritos que ayuden a que un chico que no está viendo a su abuela se siga vinculando, ¿no? Y así, que tengamos también un orden que le vaya alojando la angustia en estos días, cada uno. Exacto. En ¿No? ese caso, que serían como los duelos por las vinculaciones, por las presencias y las otras personas están, yo creo que lo que hay que, digamos, quizás, digamos, ¿qué hace un rito? Un ritual. Un ritual une como algo invisible con algo visible. Son Claro. como puentes entre Ujú, dimensiones. Entonces, ujú, así como yo puedo tener, no sé, hay ritos que tienen que ver con hábitos y ritos que ujú, tienen que ver con unir dimensiones. Entonces, que no tiene nada que ver con los rituales obsesivos, ¿eh? Digamos, para que no sí, se generen confusiones. sí, Eh, sí, pero si yo, digamos, yo puedo tener como un hábito, ¿no? Que sería en sí, este caso de, no sé, decir, bueno, voy a llamar todos los días a estas personas que sé que están solas, eh, claro. que sé que mi presencia les puede hacer una diferencia, que un nieto le pueda mandar, no sé, un dibujo, si no quiere hablar, no quiere llamar, pero puede mandar un dibujo, puede, no sé, Ujú, algo. Creo que lo que en estos duelos cotidianos que no tienen que ver con muerte, sino con situaciones, lo que sí, hay que crear es lazos para que algo continúe de la claro. manera que hoy es posible. Ujú, Eh, ujú, Vos, yo, hemos tenido situaciones de amistad por carta. Sabemos lo que era mandar una carta ujú, y esperar que vuelva la respuesta. Y eso nos ujú, mantenía unidos. claro, Entonces, la claro. distancia no hacía eh, que no tengamos presencia. Ujú, Yo tenía un entusiasmo cada vez que yo mandaba una carta porque sabía que, no sé, en un tiempo, 1, 2, 3 meses, depende de dónde era, de quién era, venía y cuando llegaba la carta esas de vía aérea, que ujú, eran con papelito muy finito para escribir, no sé. Entonces, ujú, hacer ritos de presencia son muy importantes. Yo tengo claro, claro. amigas y amigos que cotidianamente nos enviamos cosas, todos los Ujú, días algo, no sé, una foto, una flor, una palabra. ujú, Nos visitamos claro, con gestos de ujú, ternura. Y por eso claro, hablaba antes de la revolución de la ternura. Eso sí, alivia la ujú, desesperación. claro, claro. Y también incluso ritos anticipatorios, ¿no? Por ejemplo, decirle al chiquito cómo vamos a ir a comer, qué vamos a hacer cuando esto se termine, ¿no? Como un poco como en la idea del principito que anticipadamente disfrutaba de lo que va a venir. Se me Ujú. ocurre que también es un rito que puede servir. Te voy a hacer una última pregunta, porque sé que estamos llegando a la hora y por ahí damos tiempo a que pregunten los demás. Y tiene que ver con esto que decís, la ternura. Y yo lo pensaba en términos también de autocompasión, en el sentido de que si bien racionalmente los adultos al menos podemos entender lo que está pasando y la necesidad de quedarnos en casa y de mantenernos dentro de ciertas normas, algo en el alma y en el cuerpo se revela un poco contra esto que está pasando, ¿no? ¿Por qué no pudiera ver a tal persona? Entonces me preguntaba qué importancia podía tener en este momento la autocompasión para alojar ese lugar tiernito de cada uno que no está, que le resulta más difícil acceder a todo lo que estamos teniendo que vivir hoy, que se revela un poco contra lo que está viviendo. Sí, bueno, creo que eso toca puntos muy personales, ¿no? De cada persona, cómo cada uno vive las restricciones, cómo cada uno vive los límites.
cómo cada claro. uno acepta, ¿no? Por Eso es tan personal, ¿no? Es Sí, como... sí, totalmente. Pero un amigo me decía con estas palabras ayer, que una persona sumamente racional, me decía, yo racionalmente entiendo todo lo que está pasando, pero hay otra parte, pues está solo, ¿no? En aislamiento solo. Me decía, siento como una corriente de enojo por debajo. Entonces Ujú, yo lo que me preguntaba al escucharlo es, ¿qué necesidad en este momento de autocompasión para albergar las emociones difíciles que están por debajo, ¿no? Porque uno puede ser muy racional y hacer todo lo que hay que hacer, pero hay un montón de emociones que están fluyendo y pidiendo ser recibidas. No, me parecía que la autocompasión también era un ingrediente necesario de este momento. absolu- absolutamente. Creo que con todas esas emociones, yo creo que lo primero frente a las emociones yo las puedo tomar como visitantes que golpean la puerta de mi casa. Y Ujú, a todas les tengo que abrir la puerta. Y lo ujú, que tengo que hacer con ellas es, no sé, sentarme y entrar en relación. Y si debajo hay enojo, tengo que entrar en relación con ese enojo. ujú, Y como enseñó un gran terapeuta en argentino, Norberto Levi, ¿no? Entrar ujú, en diálogo con esa ujú. emoción. ¿No? Él habló tanto de la sabiduría de las emociones. Entonces, bueno, hay enojo, entro en relación con eso. Y ahí pregunto, ¿qué hay también debajo de ese enojo? ¿Qué necesita ese enojo? Y como vos decís, la autocompasión, quizás yo la llamo ternura, Mm, otros tengan otros nombres. Ya sabemos que las palabras a veces ayudan a unir y a veces separan, ¿no? Es como, ujú, pero si cada uno puede ir más allá de, como del significado de las palabras, ir como a la esencia, a la vibración, creo que mm, lo que estamos hablando es que frente a cualquier visitante de emociones que venga dentro nuestro, es tener una relación, no sé, amorosa, compasiva, tierna, digamos, de acogida. claro, Eh, claro. y ahí vamos a encontrar cuál va a ser el mejor gesto, la mejor actitud frente a eso. Y creo que frente a todo lo que nos pasa a cada uno, digamos, cuando a mí a veces me preguntan, no sé, ¿cómo estás? No sé, como un péndulo, a veces me muevo más veloz, a veces más lento, en un arco iris de sensaciones, a veces de calma, a veces de inquietud, pero siempre digo, bueno, a eso le quiero hacer espacio, porque Claro. si le hago espacio, si amplío mi contenedor, lo voy a Ujú, poder relacionar. Entonces, la autocompasión, la ternura, la calidez, el diálogo, no sé, el nombre que cada uno sienta afín, creo que es importante. Totalmente de acuerdo con eso que decís. bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que es sumamente interesante todo lo que estás contando, es muy claro. Me gustaría ver si por ahí hay preguntas, o mejor dicho, invitarlos a que hagan las preguntas que hayan estado apareciendo durante la escucha. Acá estoy mirando un poco Los eh, chats hay millones de cosas, de un montón gente, de qué lindo. cosas, sí. Sí. Ana dice, ¿la aceptación y la tristeza también conviven o cuando hay aceptación se diluye la tristeza? Es una pregunta. ¿La aceptación y la tristeza también conviven o cuando hay aceptación se diluye la tristeza? Pregunta. No, para mí, digamos, es como, la aceptación es como, es como un gran umbral. Y en ese umbral pueden atravesarlo, pueden, no sé, habitar muchas emociones. También la tristeza. Eh, Ujú, digamos, para mí la aceptación es como lo que decía antes, como darle acogida a las cosas. claro. eh, y no querer que cambien solo por mi voluntad, se irán transformando en la medida de su proceso, porque todo tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Todo en la vida tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Hasta mi propia vida tiene eso. Claro. Entonces también una emoción va a tener un inicio, un desarrollo y un final, excepto que yo me obstine en quedarme fijado en un punto. Y aunque Mm, me obstine, igual también lo va a tener. mm, claro, claro. No, no va a haber forma de que no lo tenga. Acá te están haciendo unos comentarios hermosos, me gustaría leerte. Acá dice, soy Diego Subiate, clarísimo lo que planteas, es de mucha iluminación, tiene la fuerza de Diego, los... amigo, querido, compañero de la facultad, que Ah, estudiamos mira, juntos de la tantos años, fuerza gracias. de lo simple y lo profundo. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento de levantar la mano. Pueden levantar la mano virtual o física. Bueno, física no, porque no los vamos a ver. La mano virtual. Y Acá Germán nos pregunta cómo elaborar los duelos que quedaron congelados hace mucho tiempo.
Bueno, Germán, ¿cómo estás? Yo creo que lo primero es que si un duelo quedó congelado es porque nuestro sistema emocional, psíquico, como lo querramos llamar, hizo eso porque no tenía otras posibilidades. Entonces, lo primero es saber que si yo de alguna manera congelé un duelo es porque no tenía otros recursos. Entonces, ahí es como la mirada autocompasiva, tierna, amorosa frente a eso. ¿Cómo descongelarlos? Lo primero es, en cuanto entro en relación que algo quedó congelado, empieza a descongelarse. Porque esa mirada, es decir, es como si yo le dijera a esa parte que me viene a visitar, quedaste tanto tiempo ahí, ahora tengo otros recursos, ahora puedo mirarte, pasó tiempo, ahora vamos juntos, vamos Ujú, que ahora es posible, ¿no? Es como para un niño elaborar algo puede quedar ahí, pero después hay otros recursos. Entonces, muchas veces el congelamiento tiene que ver con que no hay como suficientes recursos. Entonces, el sistema nuestro cuerpo es inteligente, congela algo porque no tiene cómo hacerlo. Lo ujú. importante es que cuando eso aparece, acompañar porque hay otros recursos. Espero, Germán, te haya sido clara un poco la idea. Clarísimo. Va, clarísimo digo yo. Supongo que Fernández debe decir lo mismo. Eh, Acá pregunta Cristi, qué lindo y que claro, tengo una nieta de 4 años que muestra enojo con el lugar donde está, que no lo siente como su hogar y siente que el virus tiene la culpa. ¿Cómo la puedo ayudar desde lejos? A ver, ¿cómo, perdón? Dice, tengo una nieta de 4 años que muestra enojo con el lugar donde está, que no lo siente como su hogar y siente que el virus tiene la culpa. ¿Cómo la puedo ayudar desde lejos? que, que construya cuentos, que construya historias, que se pelee Mm, con el virus, que, que haga, que le dé cuentos donde ese enojo se pueda expresar. Está muy bien, ¿cómo no va a sentir enojo? Está perfecto. Y que ujú, le ayude a expresar su enojo. Es una niña de 4 años, mm, que debe estar privada de cosas. Entiendo que está privada de su lugar, que está en otro lugar. Eh, entonces, para un niño está bien que le ponga la culpa a otra cosa que está afuera. Todavía ujú. la posibilidad simbólica de internalizar ciertas cosas todavía no está en su proceso psíquico. Así Claro. que acompañarla en su estado evolutivo. Claro, y quiero sumar, si me permitís, Gustavo, Cristi, hay un cuento que en la sección de prácticas del sitio de Vivir Agradecidos, viviragradecidos.org, en el sección de prácticas, estamos justo por subir un cuento escrito para acompañar a los chicos en este momento, y que justamente hace esto que dice Gustavo, pone un poco jocoso, lúdicamente al virus afuera y todos los humanos luchando contra el virus. Por ahí les sirve, ¿sí? También avisamos cuándo lo vamos a subir, seguramente mañana ya va a estar. Eh, a ver si hay alguna otra pregunta más. Técnicas, acá pregunta Marinés, algunas técnicas de autocompasión. ¿Querés responder, Gustavo? Bueno, técnica, yo creo que cualquier práctica, digamos, cuando hablamos de autocompasión, estamos bastante como orientados a un tipo de práctica meditativa que está bastante ligada como al budismo, al Ujú, menos desde mi conocimiento. ujú, Eh, entonces, en, al menos en las prácticas que yo aprendí, una práctica muy que está en el budismo, que la enseñó cuando estuvo acá Dalai Lama, pero cualquier persona que practica budismo la puede o lee en cualquier, no sé, página, que es la del Toglen, que es, no sé, inhalar la dificultad, el dolor, lo que como quieras llamar del mundo, pasarlo por tu corazón y devolverlo transformado. Es como una ujú, práctica muy sencilla, muy profunda, que es una práctica, no sé, muy, o sea, para mí es muy profunda, es un regalo, hay muchas prácticas. ujú, Eh, en términos de la muerte está la práctica del Powa, también que está en el libro tibetano de la vida y la muerte. ujú. Eh, Perdón, estoy viendo que hay varias preguntas más que no las habías visto. A ver si podemos hacerle lugar a algunas más. Eduardo dice, Dirijo una empresa y tengo que tomar decisiones de quién sigue y quién no. Siento culpa. ujú. Y sí,
Entonces, lo importante, Eduardo, que cómo haces el camino entre la culpa y es que ese proceso de decisión se transforme en un diálogo. Digamos, tu decisión va a tener un impacto para los otros y para vos. Entonces, que la culpa se transforme en un reconocimiento de que no podés con toda la situación. Eh, y claramente eso es una situación muy difícil que tenés que asumir. Pero si te quedás con el problema es si te quedás con la culpa, que la culpa va a buscar autocastigo. Entonces, mucha culpa sobre el propio cuerpo es un riesgo de autocastigo, porque la atención de la culpa necesita autocastigo como una manera de aliviarse. Entonces, es importante que la culpa se vaya transformando en reconocimiento de cuál es tu límite, cuáles son tus posibilidades, cómo transmitís esos límites, en entender que esto afecta a otros, entrar en ese diálogo con esos otros, de que vos entendés eso y que así como vos no podés resolver todas las cosas, saber que esas consecuencias va a afectar a otros. Pero si te quedas en la culpa, hay un riesgo de que te autocastigues por eso. Entonces yo pasaría de un poquito de la culpa a la toma de conciencia de cuáles son los límites y qué se puede y qué no se puede en ese proceso. Claro, acá Silvina Acá, dice, bueno, dale Luz, dale lugar a alguien de Facebook. acá Natalia desde Facebook nos pregunta cómo elaborar duelos perinatales en esta pandemia con el miedo de que nunca me llamen mamá. Eh, mm, por qué lo pondrían como, bueno, los duelos perinatales tienen como muchas, entran en una categoría compleja que no es el duelo por lo que se tiene, por lo que se tuvo y se perdió, sino que es el duelo por la posibilidad, por lo que podría haber sido. Entonces, sería como es una cuestión más compleja de categorías de duelo, pero creo que justamente eso que decís es como un lugar como tan, no sé, tan delicado del alma, porque si estás en un duelo perinatal en este contexto, donde el sostén afectivo de la red está distante, lo más esencial es que te des tiempo, porque no sabemos hacia dónde la vida te va a llevar, pero en el duelo perinatal hay un duelo por las posibilidades, por lo que podría haber sido, como por todo lo que podría haber sido y no fue ni va a ser. Entonces eso necesita un sostén muy, muy especial. Casi diría que eso lo puedas poner en circulación en una conversación, que no quede solo adentro tuyo. Así como haces esta pregunta, que lo puedas poner en conversación con otros, que te ayuden en ese proceso. ¿Te parece, Gustavo? Te puedo preguntar, hacer dos preguntas Bien, más, ¿sí? sí, claro, sí, sí. Bueno, acá Belén pregunta, ¿y cómo darse cuenta si estamos congelando para poder evitarlo? El congelamiento no es una cuestión que sea, digamos, acá hay dos palabras. Si yo estoy congelando o congelado, no es que puedo evitar, porque evitar sería una cuestión futura. Si quiero evitar, estoy pensando en dimensión de futuro. Si estoy congelado, estoy hablando de algo del pasado que está en el presente. Entonces, estamos juntando dos variables de tiempo. Entonces, eh, para saber si estoy congelado, digamos, un indicador de algún congelamiento es cuando algo en mí está como muy fijado, cuando algo en mí tiene como si fuera un instrumento que tiene poco arco de sonido. Entonces, esos son indicadores de congelamiento que pueden manifestarse en el cuerpo, en la conducta, en mis vivencias emocionales. Eso es por un lado, pensar lo que está congelado en términos de pasado que se presenta hoy en el presente. En términos de cómo evitar el congelamiento, digamos, para evitar el congelamiento lo que tenemos que tener es ampliar nuestra capacidad de recursos. Cuanto más lugar tengo, cuanto más contenedor tengo, posiblemente me congele menos. Digamos,
Digamos, uno se congela con aquello con lo cual no puede. Y hay muchas cosas que no podemos, pero si tengo recursos, si tengo posibilidades, es como decir, si yo empiezo a tener una dimensión de que no me tengo que defender de la muerte, porque la muerte es algo que me va a llegar, posiblemente frente a una posibilidad de muerte, tengo una primera reacción de congelamiento, como una cuestión de supervivencia que está en mí, pero después voy a tener recursos que van a estar en mi conciencia de que, bueno, si es mi hora está bien, entonces me voy a congelar menos. Entonces, para no congelarse hay que crecer interiormente. Cuanto más grande estás en tu conciencia, en tu alma, en tu dimensión, posiblemente tengas menos congelamiento. Mm. Bien. Lorena dice, ¿cómo hacer para continuar transitando un duelo anterior a esta situación de la pandemia y que todo lo que está sucediendo no nos afecte más? Lo primero es saber que es imposible que algo no te afecte más. Volvemos como a esa dimensión, es como decir, a veces uno no quiere, entonces dice, no quiero que me afecte más nada porque no tengo más resto. Entonces, bueno, entonces uno dice, no tengo más resto, perfecto. Pero es importante, si uno se encuentra diciendo que hay algo que no quiere, que por ahí va a tener más dificultado el camino. Eh, digamos, cuanto más digo, bueno, lo que entonces en vez de decir no quiero, puedo decir cómo puedo ampliar mi capacidad para afrontar esto, que es distinto a decir no quiero esto. Es como decir, si esto me sucede, obvio que digo no quiero, porque es la primera reacción, y después puedo decir, bueno, no sé, con quien sea que uno se relacione, no sé, yo puedo decir, Dios mío, dame, no sé, la posibilidad, la fuerza para ampliar mi conocimiento, mi fortaleza espiritual, para saber cómo afrontar esto. Entonces ya no es que no quiero, sino pido asistencia para relacionarme con lo que me pasa y poder afrontarlo, que es diferente a decir no quiero esto. Ujú. Mm. Bien, y Silvina dice, en medio de mi duelo, la tristeza y la angustia ocupan todos los espacios y no me permiten darle lugar ni siquiera a la sonrisa. Es no es una pregunta, es compartir un Sí, testimonio. sí, pero me parece que en algún punto debe estar como preguntándote qué hace con eso, ¿no? Y si podés, abrazar la tristeza. Eh, Va a llegar a su momento donde le va a dar lugar a otras posibilidades. Y hay que ver si esas otras posibilidades no suceden porque la tristeza inunda todo o porque en tu mundo de creencias o ideas quizás no le estás dando lugar. No lo sé, porque no sé cómo es tu mundo, pero eh, si es la tristeza, eh, entra en relación con esa tristeza eh, y, y decirle a la tristeza que entre las lágrimas te permita esbozar una sonrisa. Mm. Y quizás puedas estar triste y de tanto en tanto sonreír. Hermoso. Acá pregunta Gloria, ¿cómo llevar adelante un duelo de una persona que se quitó la vida? Lo primero, es como si casi es como una repetición de las mismas cosas, porque cuando estamos hablando de las pérdidas. Eh, Cuando alguien se quita la vida, siempre eso nos lleva a una confrontación de muchas cosas, ¿no? Entonces, si lo primero que puedo hacer frente a eso es decir, respeto tu destino, respeto tu decisión, eso es el primer paso para que el duelo pueda iniciar hacia un lugar. Si me opongo, si me enojo, que todo eso va a pasar, me voy a oponer, me voy a enojar, me voy a pasar todo eso, pero todo eso es como una fase, pero para que el duelo pueda pasar de fases, tengo que llegar al momento donde diga, respeto tu decisión, respeto tu destino, lo siento porque no pudo ser de otra manera y respeto. Entonces, eso ya es como genera una dinámica distinta y de ahí empezaría. Mm.
Y acá Andrea pregunta, ¿qué pasa cuando los niños ven a su familiar fallecido todo el tiempo en casa? Quiere decir que lo ven como si fueran, como si se presenta, lo ven como una visión espiritual. A eso, no sé qué, digamos, la pregunta es, si es un familiar Supongo. fallecido, imagino que lo verán en una visión espiritual. Ujú, me imagino que sí, a menos que Andreas quieras clarificar, yo entiendo Ahí eso. dice, si es que lo ve, si un niño ve a su familiar fallecido en una visión espiritual y no está dentro de un contexto que al niño o a la niña lo desestabilice o le genere una disociación cognitiva, yo lo ayudaría a que entre en contacto, que le pregunte qué quiere, si le quiere decir algo, para qué se presenta, eh, si tiene un mensaje, eh, que, para qué está acá, que entre en relación. Digamos, si no está en un cuadro de desorganización psíquica eso, me parece que las manifestaciones del mundo espiritual pueden ser de las más diversas, y si un niño se le presenta a su abuelo, su abuela, su mamá, su hermano, que no fuera fallecido, lo ayudaría a que no se asuste y que entre en relación. Ujú, Ver qué claro, sucede con eso. claro, claro, claro. Acá pregunta también María Eugenia, ¿puede pasar que un duelo sea por sentimientos adoptados de ancestros por guerra mundial? Eh, a ver, estoy tratando de entender hacia dónde va esa pregunta. Ujú. eh, Supongo y que se refiere a que evoca, ¿no? Que evoca Sí, sí, duelos. entiendo porque la idea de sentimientos adoptados, imagino que es alguien que tiene una formación dentro de la línea hellingeriana, que es quien habla de sentimientos adoptados. Ujú, Eh, digamos, claramente uno puede tener sentimientos adoptados o sentimientos por identificación o sentimientos de transferencias de un otro que pasó por esas cosas. Y claramente eso pueden como activar esos duelos que están en nuestra memoria, digamos, transgeneracional, sí, claramente. mm. Si te parece una última, no quiero abusar de ti y de tu energía. Acá pregunta alguien, cuando uno se esfuerza por estar bien y no hay lugar para otras emociones, en el contexto de una enfermedad, y solo se está bien y no hay espacio para otra emoción, creo que es aceptación de su enfermedad. Debe querer decir que es no aceptar su enfermedad. Ujú. Es, es así, ¿no? Está como preguntándote si eso es lo que significa que Digamos, alguien... es difícil responder una pregunta así sin tener como más contexto, pero Mm, lo que creo que frente a este comentario de esta persona, lo importante es saber que todo está en movimiento. Y lo que yo no sé, que trabajo y trabajé tantos años en cuidados paliativos, acompañando a las personas en fin de vida, muchas veces hubieron cosas que no pasaron y quizás pasaron el último minuto antes de dejar esta vida. Entonces, uno nunca sabe. ujú, Quizás lo que hoy no es, quizás es mañana. Lo importante es estar ahí presentes, abiertos, eh, con el corazón disponible, y quizás lo que hoy no se acepta, mañana se acepta. Y quizás lo que parece que no se acepta, se está aceptando de una manera que es invisible. O sea, la dimensión humana, el alma humana es insondable. Solo mm, podemos ver una partecita. mm. Hermoso. Bueno, Gustavo, yo quiero agradecerte un montonazo el tiempo que nos dedicamos. Hay más, nos dedicaste, hay muchas preguntas más, pero, o algunas preguntas más, pero no quiero cansarte demasiado. Así que voy a agradecerte en nombre de todos, sobre todo de Vir Agradecidos, pero de todos los presentes que de hecho te están agradeciendo de mil maneras. Después te mandamos el chat para que los puedas leer porque Bueno, son gracias. cosas preciosas. Si nos permitís un minutito, me gustaría compartir de parte Yo de Vir antes que, Agradecidos. antes, Sí, perdón, claro. bueno, primero está bien, hagamos esto que tenías, y después, antes que cierres, quería leer algo de Brother David en relación a esta hora, a la hora de la víspera. Pero Es esta hora. por favor, ¿Sí? te Primero, escuchamos. bueno, te leo ¿Seguro? esto. Sí, primero hagamos eso, que es como Dale, esa y después terminamos con esto, ¿sí? dale, dale, perfecto. Dale. Buenísimo, gracias. A ver, Luz, ponenos ahí la... Esta es una pequeña invitación, es muy breve, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, porque como notamos un fenómeno que es esta especie de clima a veces un poco hostil por causa del miedo que hay en las calles, donde no estamos vinculándonos como podríamos,
aún guardando las distancias necesarias, podríamos vincularnos y armar esa trama y esa red que decía Gustavo, que es lo único que en este momento nos va a ayudar a todos a salir de esto más o menos sanos y quizás un poco más sabios, ¿no? Entonces, como para volver a restaurar esa red, a pesar del miedo, estamos creando esta campaña que se llama Contagia tu sonrisa, Compartir tu sonrisa. El apoyo es pedirles que suban, mejor dicho, a sus Instagram o a su Facebook la foto de su sonrisa con la etiqueta, con el hashtag, mejor dicho, con el hashtag yo te veo, y con la etiqueta de bien agradecidos, para que nosotros podamos recoger todas esas sonrisas y después difundirlas y hacer acciones con eso. Pero esto es una apoyatura para recordarnos a todos que cuando nos encontremos por la calle nos registremos, nos extendamos una mirada, un saludo amistoso, amoroso, y nos volvamos a sentir como parte de una gran comunidad que somos. Gracias. Gracias, Luz. Ahora sí volvemos. Gustavo. Gracias. Y también podemos sonreír a través de los ojos, ¿no? Aunque tengamos nuestra tapaboca, a través de nuestra mirada podemos sonreír, y eso es importante. Y abrí un libro de Brother David, que bueno, que supongo que estará en Vivir Agradecidos, que es la música del silencio, ¿sí? Que es un libro que a mí me encanta, como mapa, como inspiración, más allá de las creencias de cada uno, ¿no? Y habla en relación a la víspera, que es esta hora, la hora del ocaso. Y dice, vísperas es la hora que convoca la paz interior, que es la reconciliación de las contradicciones que hay dentro de nosotros y a nuestro alrededor. En el libro de las horas, Rilke tiene un bello poema donde habla de alguien que hace las paces entre las muchas contradicciones de su vida. El poema desafía la traducción, pero la transcribiría así: quien reúne todas las contradicciones de su vida en una sola, hace de ellas, agradecido, un símbolo único. Expulsa de su palacio a los ruidosos y se torna festivo de una manera nueva. Entonces, vos, refiriéndose a Dios, lo hace de invitado y le da la bienvenida en las amables horas del crepúsculo, y así te abrís a un diálogo profundo con Él en las horas de la víspera. Hermoso, gracias, y qué apropiado para este momento y para este cierre. Bueno, alguien levantó la mano, pero me parece que ya estamos, a ver, no sé si es para hacer una pregunta. 1:20, hicimos buenísimo, ¿no? Un montón. Sí. Bueno, pido disculpas, no sé por qué habrán levantado la mano, pero me parece que vamos a cerrar acá porque ya es un montón lo que nos diste, es valiosísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer enorme. Bueno, y seguimos acompañándonos todos en este momento. Nos saludamos. Si querés, quédate un segundito que vamos a desmutear a todos para que te puedan saludar y vos podés ir viendo las caritas de todos que no las viste. ¿Sí? Así que si quieren saludar y desmutearse y ponerse cámara. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Diego. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias, Gustavo. Hola, Fabi. Gracias. Total. Gracias, Gustavo. Gustavo. Chao, Gustavo, gracias. 25. Amores todos. Gracias. Juancho, Lau. Gracias. Muchas gracias. gracias.